Una consola adelantada a su tiempo con un diseño futurista, gráficos increíbles, conexión a internet y un catálogo lleno de joyas únicas. Dreamcast, la última gran apuesta de Sega que llegó para sorprendernos y dejarnos con la boca abierta. Soul Calibur, Virtua Striker, Sonic Adventure, Virtua Tennis, Resident Evil y muchos más títulos que marcaron una era y que aún hoy siguen siendo recordados como clásicos imprescindibles. Hoy en las retroaventuras, la historia de Sega Dreamcast. Empecemos. Antes de comenzar, te quiero recomendar Goraku. Es una tienda de videojuegos online donde vas a poder encontrar consolas japonesas, americanas e incluso europeas. Todo tipo de videojuegos de distintas generaciones y en todos los formatos. Goraku además ofrece una excelente variedad de accesorios, consolas en estado original o modificadas y además envíos a domicilio. Elegís los productos que querés, los pagás y te llegan a la puerta de tu casa. Visita la web de Goraku para encontrar todo lo que estás buscando. Te dejo el link en la descripción de este video. A mediados de los 90, Sega atravesaba un momento bastante particular. Por un lado, contaba en su pasado reciente con el éxito de la Mega Drive y la Genesis. Si bien en Japón no logró los números de venta que se esperaban, en otros mercados como el europeo y el norteamericano supo posicionarse y enfrentarse a Nintendo casi de igual a igual. Ni hablar en regiones como Sudamérica, donde por aquel entonces Sega era sinónimo de videojuegos de 16 bits. El siguiente salto generacional estaba tardando en llegar y Sega, mientras tanto, lanzó productos muy curiosos pero que se quedaban a mitad de camino. Sega are releasing this today, the 32X add-on for the Mega Drive. You simply plug the 32X into your Mega Drive and then you connect the video output of the Mega Drive with the 32X, then you slot in the cart. La idea no estaba nada mal y de un modo u otro, el 32X junto con el Sega CD lograron extender la vida útil de la Mega Drive y la Genesis hasta que, en noviembre de 1994, Sega puso a la venta su nuevo sistema, la Sega Saturn. This is the machine everybody's been waiting for, Sega's new 32-bit console, the Saturn. Games come on carts and also on CD, and in Japan it comes packaged with this one, Virtua Fighter. Era una máquina técnicamente muy potente que llegó repleta de ilusiones y dispuesta a dar batalla, pero con un diseño tan complicado que hasta los programadores más experimentados intentaban evitarla. En Japón, la Saturn y sus juegos se vendían realmente muy bien, pero en Occidente la cosa era muy distinta. Un lanzamiento apresurado en Estados Unidos, con poca distribución y a un precio inicial más alto que el de la flamante PlayStation, dejó a Sega mal parada. Sony sorprendió a toda la industria al anunciar el lanzamiento de su primera consola por $299, obligando a Sega a bajar el precio de la suya para intentar igualar la propuesta. Para estas alturas, Sony y Nintendo peleaban el primer puesto y Sega, en lugar de ganar terreno, se veía acorralada y perdiendo cuota de mercado hogareño a pasos agigantados. No así en los salones de arcade, donde sus máquinas más recientes como Virtua Fighter, Daytona USA, Sega Rally o incluso Virtua Cop 2 se convertían en toda una sensación entre los chicos de la época. Con la Saturn tambaleando y las cuentas en rojo, Sega sabía que necesitaba un golpe maestro para no quedar fuera de juego. Así nació la idea de crear una nueva consola, pero no fue un esfuerzo unificado. En Estados Unidos, un equipo liderado por Tatsuo Yamamoto trabajaba en el proyecto Black Belt utilizando un CPU PowerPC y gráficos 3D FX Voodoo. Mientras tanto, en Japón, Hideki Sato encabezaba el proyecto White Belt, que posteriormente fue rebautizado Katana y que utilizaba el procesador Hitachi SH4 y el chip gráfico Power VR2 como eje central. La filosofía era clara: un hardware potente pero más barato de fabricar, sencillo para los programadores y con algo revolucionario para la época: un módem integrado para jugar en línea. En un mundo donde la mayoría de las personas que ya estaban navegando en internet usaban módems de 56K, Sega soñaba con llevar las partidas multijugador del cibercafé al living de tu casa. I think it's a great system. I think there's a very unique opportunity for Sega right now to come back, much like they did with Genesis. Hacia comienzos de 1998, los medios especializados ya hacían eco de los rumores que llegaban desde Japón y le daban la bienvenida a la Sega Katana. Luego de un desarrollo exhaustivo, el 21 de mayo de 1998, ante un auditorio repleto, el presidente de Sega, Soichiro Irimajiri, subió al escenario del Sega New Challenge Conference en Japón para presentar oficialmente al mundo su nueva consola. 本日はここで私どもセガにおけるコンシューマービジネスのマイルストーンとなるプロジェクトを発表申し上げます。このプロジェクトを私はドリームキャストと名付けました。
このドリームキャストがこれからご紹介するセガの新しいゲームフォーマットであり、セガが世界に向けて新しく発信していくブランドです。El evento, pensado para impresionar a la prensa y a la industria, sirvió para mostrar por primera vez el diseño de la máquina, exhibir algunas demostraciones visuales y anunciar la fecha de lanzamiento para el mercado japonés. 11月20日でございます。どうぞドリームキャストにご期待ください。Apenas unas semanas después del anuncio de Sega en Japón, se llevó a cabo la Electronic Entertainment Expo 1998 en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos, y la empresa japonesa aprovechó la oportunidad para confirmar algunos rumores y al mismo tiempo sembrar nuevas incógnitas en Occidente. Va a salir una nueva consola Sega, 128 bits. Increíble, utiliza una tecnología de segunda generación. Y acá en el stand de Sega, desde la E3, están haciendo la demostración de lo que es esta tecnología. Es increíble. Si bien a muchos de nosotros las consolas hogareñas de Sega nos marcaron la infancia, lo cierto es que el fuerte histórico de la empresa siempre fueron las máquinas de arcade, y en este caso en particular, ahí estaba la clave. En su estructura, la Dreamcast tenía especificaciones muy parecidas a las de la placa arcade Sega Nomi, que utilizaban máquinas de la época como The House of the Dead 2. CPU is a Hitachi SH4 RISC processor running at 200 megahertz. All right. The machine has 26 megs of RAM divided amongst its main RAM, video RAM, and audio RAM. Okay. The audio hardware comes from Yamaha. It's a 64-channel sound chip. It's their latest chip. El procesador Hitachi SH4 y el chip gráfico PowerVR Serie 2 eran prácticamente el corazón de las placas de arcade más modernas de Sega. Eso tenía una ventaja enorme. Los juegos de arcade se podían adaptar a la Dreamcast casi sin recortes, lo que significaba que cuando jugaras en tu casa ibas a estar viendo y sintiendo prácticamente lo mismo que en los salones de arcade. El nuevo sistema de Sega había despertado gran interés y acumulado numerosas preventas. Sin embargo, una escasez de chips PowerVR provocados por una alta tasa de fallos en su fabricación impidió cumplir con los objetivos de distribución. Más de la mitad del stock inicial ya estaba reservado, razón por la cual Sega tuvo que pausar el proceso de preventas. Finalmente, el 27 de noviembre de 1998, la consola salió a la venta en Japón por un valor inicial de 29.000 yens. 買い求めているようであります。さあ、今ドリームキャストが時刻が7時35分、ドリームキャスト発売されました。 Poder acceder a una de esas consolas el día del lanzamiento parecía un sueño hecho realidad. La expectativa era grande y la ansiedad aún mayor. Esa mañana, Hidekazu Yukawa y Soichiro Irimajiri, director gerente y presidente de Sega respectivamente, recorrieron más de 10 tiendas locales donde saludaron uno a uno a los fanáticos y se aseguraron que todo estuviera saliendo como había sido planeado. Esa nueva tecnología de Sega de la que tanto se estaba hablando en las revistas estuvo al alcance de algunos japoneses que se levantaron temprano y formaron largas filas para comprar la suya. Las primeras unidades disponibles de la Dreamcast volaron de las estanterías. Todo el stock disponible se agotó el mismo día del lanzamiento, dejando a muchos con las manos vacías y la sensación de que estaban frente al nuevo gran éxito de Sega. Los 8, 16, 32 y 64 bits habían quedado en el pasado. Sostener esa consola era como tener el futuro entre las manos, una ventana abierta a la próxima generación. Sega había anunciado que junto con el lanzamiento de la consola pondría a la venta un nuevo videojuego de Sonic que prometía ser aún más potente y revolucionario que el original.
El Sonic Adventure, promocionado con una gran demostración en el Kokusai Forum Hall de Tokio, pretendía ser uno de los títulos de lanzamiento de la consola y tenía todo el sentido del mundo. Sonic era la mascota emblema de Sega, su personaje más icónico y recordable. Fue por esa razón que la presentación no estuvo restringida solo a periodistas y miembros de la industria, sino que se hizo para el público en general. All of these people that you see here, they're waiting for a chance to play the brand new game Sonic Adventure, Sega's first game for its new format, Dreamcast. El día de su lanzamiento en Japón, la Dreamcast tuvo apenas 4 juegos disponibles: Pen Pen Trilsalon, Godzilla Generations, July y Virtua Fighter 3 Tournament Battle, considerado en ese momento el arcade más exitoso que Sega había lanzado en su país. Solo 4 juegos de lanzamiento. ¿Qué sucedió entonces con Sonic Adventure? Esas mismas preguntas se hicieron aquellos japoneses que madrugaron para comprar la consola. Sonic Adventure sufrió un importante retraso y llegó a las tiendas el 23 de diciembre de 1998, es decir, un mes más tarde de lo prometido. Okay, Sonic, go. Lo que a simple vista podría parecer un detalle menor, se sumó al retraso de otros títulos clave como Sega Rally Championship 2, lo que terminó contribuyendo a que las ventas iniciales de la Dreamcast fueran más lentas de lo que Sega esperaba. Sega Rally 2, coming soon. La situación generó bastante malestar e incluso algunos jugadores decepcionados llegaron a devolver la consola para comprar más juegos de PlayStation. Sonic Adventure no solo era un salto técnico, el juego se destacó por su fuerte énfasis en la historia, implementando nuevos mundos que invitaban a explorar y encontrar secretos. Excuse me, do you mind if I ask you a couple of questions about your new game? Sonic Adventure mostró el poder de la Dreamcast con gráficos realistas, cinemáticas impactantes y niveles inspirados en templos y paisajes de Centro y Sudamérica, un verdadero orgullo para la región. メキシコユカタン半島である。マヤ文明発祥の地チチェンイツァはメキシコ最大の遺跡。 Para tomar referencias y diseñar los escenarios, el Sonic Team de Sega, además de visitar México, también recorrió las selvas de Guatemala y distintos puntos de Perú, donde recorrieron las líneas de Nazca y Machu Picchu. Pero claro, hacerlo no fue una tarea sencilla. プログラマーの片野が高山病でダウン。 酸素ボンベでその場をしのいだが、チームの疲労度はピークに達していた。 Algunos del equipo se quedaron a mitad de camino y otros buscaron llegar a la cima para cumplir su objetivo, hacer el mejor juego de Sonic de la historia. 透き通った空気と真っ白い雲に覆われた城塞都市マチュピチュ。切り立った緑の山に存在する空中都市はまるで El público japonés se enamoró inmediatamente del Sonic Adventure y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los títulos más vendidos para el sistema en esa región. Sonic Adventure. A mediados de mayo de 1999, la Electronic Entertainment Expo volvió a su sede original en el Convention Center de la ciudad de Los Ángeles, donde todas las empresas expusieron sus productos y novedades. Nintendo hizo lo propio con su Game Boy Color, con sus juegos más destacados, sus accesorios y los futuros lanzamientos. Lo mismo con la Nintendo 64, los nuevos títulos de Star Wars y el flamante Donkey Kong 64, que tuvo un lugar destacado. Pikachu y su Pokémon Stadium también lograron captar la atención y las miradas de los asistentes, al igual que Sony con su PlayStation, que para estas alturas era sin lugar a dudas la reina de la fiesta. There is so much competition here between the console systems. You've got Nintendo with their announcement, PlayStation 2 of course coming out, but the first one out of the gate is going to be the Dreamcast. Había llegado el momento que muchos estaban esperando. Si bien en el evento del año anterior algunas personas pudieron acceder a un puñado de títulos e imágenes en desarrollo, en este caso la presentación ya era oficial. Sega of America's president Bernie Stolar backed his claim by having more than 40 Dreamcast titles in Sega's booth, ranging from House of the Dead 2 to Rally 2. Of course, not all are planned to be released in the US.
Dreamcast this year will deliver what we believe is not the next generation system, but a new way of playing, a new way of gaming. Sega expuso su Dreamcast en estaciones de juego donde el público pudo disfrutar de juegos completamente inéditos, algunas demostraciones e incluso utilizando los maravillosos arcade stick de 6 botones, pudieron poner a prueba una versión preliminar del Soul Calibur de Namco. Namco, pourtant partenaire habituel de Sony, se lance dans les jeux Dreamcast. Même si on parle d'un Ridge Racer magnifique en développement, c'est Soul Calibur qui nous a été présenté. La suite de Soul Blade est un petit bijou et sortira en France. Además, Sega presentó su futura línea de juegos deportivos Sega Sports y una buena cantidad de nuevos títulos que conformarían el catálogo de la Dreamcast una vez que se lanzara en Norteamérica. O Sega Bass Fishing é jogo que a gente já mostrou antes porque é sucesso dos arcades. É game de pesca. Ele vai ser lançado junto com o Dreamcast e controle especial que parece molinete de verdade. Tudo que você tem a fazer é fisgar e depois recolher o peixão. Tem muitos games preparados para o lançamento do Dreamcast, que vai acontecer aqui no dia 9 de setembro. 9 de 9 de 99. Esa era la fecha exacta que los norteamericanos estaban esperando, el 9 de septiembre de 1999, el día elegido por Sega para el lanzamiento oficial de la Dreamcast en Estados Unidos. Everyone's excited about it, we're excited about it. It's really the system of choice. Mientras tanto, había que ahorrar dinero, soportar la ansiedad y estar atento a las noticias. The Heinz family is one of the first in the country to play the new Sega system. That's because we arranged for them to test drive it for us. All the Heinz kids were very impressed with the new Dreamcast games. Well, it makes it look really cool and stuff. Even Dad noticed a difference. Niños, adolescentes e incluso adultos, quienes se atrevieran a sostener en sus manos el control de una Dreamcast quedarían hipnotizados con los gráficos, el sonido y la fluidez de los juegos. Sega is rolling out a new video game console this week, hoping to win back a larger share of the market. Las tiendas comenzaron a recibir las reservas de los clientes más devotos y el miedo a quedarse sin consolas en el día de lanzamiento empezó a volar en el aire. Finalmente, el jueves 9 de septiembre de 1999, la Sega Dreamcast se puso a la venta en territorio estadounidense. It's round one, and Sega is flexing its newfound muscles with its brand new game system called Dreamcast. This is the first time I played it. First time for Matt Mignogno. Whoa. Because this is the first day it went on sale. I expect it to do really well. Sales that are expected to bring in $45 million, and that's just today. Dreamcast will bring in more in one day than even the hit movie Star Wars: The Phantom Menace made on its opening day. La Dreamcast se puso a la venta por $200 y cada uno de los 18 juegos disponibles rondaba entre 47 y 50 billetes. Sega marcó un récord histórico al vender más de 225.000 consolas en tan solo 24 horas, recaudando más de $98 millones. Y es que claro, a simple vista el sistema parecía llegado del futuro. Ofrecía en pantalla una calidad de imagen espectacular y eso por aquel entonces era lo único que nos importaba. Better graphics means it's more realistic. And embattled Sega's new Dreamcast video game console is graphically better. The first home unit able to handle 128 computer bits of data at once. Twice as much as the Sony PlayStation and Nintendo 64 machines that dominate the $12 billion a year US video game market. En apenas 2 semanas se contabilizaron 500.000 unidades vendidas y hacia finales de 1999 Sega comenzó a recuperar más de un 20% de mercado norteamericano que había perdido los últimos 5 años. La Dreamcast, además de su potente hardware y su destacado apartado gráfico y sonoro, ofrecía una estética elegante y minimalista sumado a una gran lista de características completamente renovadas. De fábrica, la consola traía 4 puertos para joysticks, algo que ya había hecho Nintendo con su Nintendo 64, pero que resultaba completamente inédito en una consola de Sega. Quedaba claro que este sistema apostaba fuerte al concepto multijugador. So what we've got here on the controller is a fairly standard analog pad. Just sort of swivels around, a D-pad,
fairly standard action buttons. And then on the backhand side, we've got triggers and 2 ports for memory cards and other now let's ask you about this. Turn this over again. What is this little LCD screen and this guy in there? This is the visual memory unit. It's both I got one over here, actually. Let's give them a close-up of that so our folks can see what this is. It's just looks like a miniature Game Boy or something. It sort of is. It's both a little mini game system and a memory card all in one. El control, con su aspecto voluminoso, a simple vista nos transportaba a un futuro espacial y nos recordaba al 3D Control Pad que la propia empresa había puesto a la venta en 1996 para la Saturn. Sin lugar a dudas, lo que más llamaba la atención de este nuevo control era el VMU, la unidad visual de memoria, un dispositivo con pantalla LCD que no solo servía para guardar partidas, sino que además mostraba información adicional en pleno juego. ビジュアルメモリはドリームキャスト専用の PDA です。このビジュアルメモリをコントローラーに合体させればデータの保存が可能。おまけにプレイヤー専用のお手元モニターにも変身。El VMU además te daba la posibilidad de disfrutar minijuegos de manera independiente como si fuera un Tamagotchi o una mini consola portátil. Or you can pull out the existing and these things will mate. They'll mate, and you can share data, play against a friend. Oh, cool. Just go head to head. Right. Cabe destacar que el control de la Dreamcast no incluía vibración incorporada como si lo tenía el DualShock de PlayStation. Sin embargo, Sega te daba la posibilidad de comprar aparte el Jump Pack para sentir las sacudidas y los efectos de impacto. Para estas alturas, la PlayStation ya llevaba unos 4 años en el mercado y la Nintendo 64 alrededor de 3. Según comentaban los especialistas y se leían los informes de las revistas, tanto Sony como Nintendo estaban trabajando en sus próximos sistemas, listos para dar el siguiente golpe en la guerra de consolas. What do you say to the viewer that doesn't have that much cash at their disposal and they're looking to only be able to get one of the next generation console systems? Do they wait for the Nintendo and the Sony, or should they go ahead and get the Dreamcast now? They should steal a bunch of money from their parents and run out and buy a Dreamcast. Uno de los primeros juegos disponible en el continente americano fue justamente una adaptación de un título que en los salones de arcade ya se estaba convirtiendo en un verdadero clásico. House of the Dead 2, the follow-up to the less than spectacular arcade port of House of the Dead on the Saturn. Once again, it's an on-rails shooter where you waste the various zombies and beasties that the game throws at you. And what it throws looks very, very good. The game is intended to be played with the light gun, though Sega has chosen not to release its peripheral in the US. En Japón, los jugadores pudieron disfrutar de este título utilizando las pistolas de luz originales de Sega. Sin embargo, la compañía decidió no comercializarlas en Estados Unidos, ya que apenas 5 meses antes había ocurrido la masacre en la escuela secundaria de Columbine, un hecho que generó una gran sensibilidad en torno a los videojuegos de disparos. Si bien a simple vista parece que la Dreamcast utiliza discos compactos comunes y corrientes, lo cierto es que en realidad Sega optó por un formato propio, el GD-ROM, Gigabyte Disk Read Only Memory. Desarrollado en conjunto con Yamaha, este disco de doble densidad podía almacenar casi el doble de información que un CD-ROM tradicional y su fabricación costaba lo mismo. Now the Dreamcast is using a GD-ROM drive, right? CD-ROM, and it's not DVD-ROM. Why did they choose that, and what does that mean? Well, it's basically a disk that holds 1 gigabyte, which is 1,000 megs of data, opposed to 650 megabytes that's on a standard CD. The other reason is that it's a proprietary format for Sega, so pirates are going to have a harder time copying these discs. La idea era clara, ofrecer más capacidad sin recurrir al costoso DVD que en aquel momento hubiera encarecido demasiado la consola, y de paso frenar la piratería que tanto había castigado a la primera PlayStation. En teoría, el GD-ROM hizo de la Dreamcast una de las consolas más seguras del mercado, al menos por un tiempo. Anticipando y acompañando el lanzamiento de la consola en Estados Unidos, Image Media publicó una revista destinada a los potenciales usuarios del sistema y la bautizó Official Sega Dreamcast Magazine. El primer número se puso a la venta 3 meses antes del lanzamiento de la consola en Norteamérica, y a partir de ese momento la publicación se convirtió en una fuente constante de noticias y reseñas. Además, cada edición incluía un disco con demos de juegos, permitiendo a los lectores probar los títulos antes de comprarlos, algo verdaderamente muy conveniente. Otro de los títulos que el público pudo comprar el mismo día que la consola se puso a la venta fue otra conversión de un arcade creado por Bandai Namco Studios. Their lives were a constant battle. Love, honor, and revenge are all they know. Now, they will meet and their destinies will be revealed. And soon you will know the passion of Soul Calibur. Coming to a Dreamcast near you. Man, she's off the hook.
Oh, perfect. Soul Calibur on Sega Dreamcast. Lo más sorprendente de esta adaptación es que no solo mantuvo la calidad del arcade original, sino que la superó en varios aspectos. La entrega para Dreamcast incluyó gráficos mejorados con escenarios completamente en 3 dimensiones, además de ajustes en la jugabilidad y la incorporación de trajes alternativos, un personaje extra y varios modos de juego que enriquecieron la experiencia. Gracias a estas mejoras y contenidos extra, la versión hogareña de Soul Calibur quedó en la historia como uno de los primeros casos en que un port doméstico lograba superar técnicamente al arcade original. With graphics that leave you gasping in amazement and more moves than a disco dancer, Soul Calibur is probably the most accomplished video game ever produced on any home format. The sheer volume of attacks and combinations is breathtaking, and when you execute a special move, your opponent had better stand back or he'll be flattened. A diferencia de lo que había ocurrido anteriormente con otros sistemas de videojuegos, la Dreamcast hizo su debut en Europa tan solo 35 días después de haberse puesto a la venta en Estados Unidos. Hundreds of people queued waiting for the shops to open. These people were amongst the first to experience the next generation of video gaming. Sega en Europa ha tenido históricamente una muy buena aceptación. Desde el surgimiento de la Master System en los años 80, el público europeo abrazó los sistemas de Sega y supo acompañar las distintas propuestas a lo largo de la década del 90. Y ahora traigo para vosotros los anuncios más guapos de Sega. Y en este caso, al menos en un primer momento, la nueva consola fue bienvenida. The computer games war between Sega, Sony and Nintendo is hotting up with Sega's long-awaited Dreamcast launched in the UK last night. Many shops around the country opened their stores at midnight. You can see some of the shops there to cope with the demand in pre-sales. Los ingleses la pagaron 200 libras y los españoles 39.900 pesetas, un valor consistente y más o menos equilibrado en todos los países de la región, que buscaba mantener un valor competitivo ante las otras opciones que había en el mercado. Dreamcast basically takes very high-end PC technology, stuff that you'd see in expensive PCs costing about £1,000, £1,500, yeah, and brings it down to an affordable price level. It's £199, but it will offer you the graphics capability of a high-end PC. Cuando Sega presentó la Dreamcast, no lo hizo sola. Microsoft estaba ahí aportando su granito de arena con Windows CE, un sistema operativo que prometía facilitarle la vida a los desarrolladores gracias al soporte DirectX y la cercanía con el mundo de las PC. Hi, I'm Bill Gates. Microsoft is very excited to collaborate with Sega on Dreamcast, the first home video entertainment system designed for use with the Windows CE operating system. Esto fue de alguna manera la primera incursión seria de Microsoft en el terreno de las consolas, un adelanto de lo que más tarde le daría lugar a la Xbox. We believe Dreamcast represents a significant advance in home video game technology. En teoría, cualquier juego podía correr bajo Windows CE, aunque en la práctica la mayoría terminó usando el sistema propio de Sega. Otra de las características más destacadas del sistema era la incorporación de fábrica de un módem de 56K. ドリームキャストは世界で初めて通信モデムを標準装備したゲーム機。買ったその日から誰でも通信が楽しめるんです。接続は簡単。電話コードにつなぐだけ。世界とつながるドリームキャストのパワーがあなたを新しいコミュニケーションの世界に誘います。Con el Dream Passport, los usuarios de una Dreamcast podían conectarse a internet a través de una conexión dial-up, navegar por la web, enviar y recibir correos electrónicos y chatear con otros usuarios. Esta primera versión, lanzada en 1998 en Japón, se incluía junto con la consola y no se vendía por separado. Con el tiempo, Dream Passport fue reemplazado por versiones más nuevas del software y su función se integró en servicios online más amplios. The Dreamcast is also the first machine to offer internet access, so you can play a game against someone anywhere in the world. Si bien la máquina contaba con el módem integrado, lo cierto es que durante sus primeros meses de vida fueron muy pocos los juegos que permitían jugar online. Sin embargo, Sega tenía un plan al respecto. We believe in pure gameplay, and as a result, our biggest focus will be taking gamers online. Starting in late August and using Dreamcast's built-in 56K modem, gamers will be able to play console games against one another thousands or hundreds of miles apart. Sega having made the decision not to wait for a broadband solution, but rather using today's narrowband technology. En septiembre del año 2000, Sega lanzó SegaNet en Estados Unidos junto con el juego NFL 2K1. En las primeras semanas, alrededor del 20% de los propietarios de una Dreamcast en Norteamérica se registraron
registraron en el servicio. Apenas un mes más tarde, SegaNet ya contaba con 1,5 millones de consolas Dreamcast registradas en línea en todo el mundo. 750.000 en Japón, 400.000 en Norteamérica y otras 400.000 en Europa. Dreamcast is the most powerful games console in the world's history, by far. Con el correr de las semanas, nuevos juegos producidos por desarrolladores externos engrosaron el catálogo de la Dreamcast. In other Dreamcast news, Capcom, creators of Resident Evil, the most popular PlayStation game of all time, will release a new version called Resident Evil Codename Veronica. Publicado en Japón el 3 de febrero del año 2000, Biohazard Code Veronica, conocido en Occidente como Resident Evil Code Veronica, estaba ambientado 3 meses después del Resident Evil 2 y la destrucción de Raccoon City. En esta nueva versión, Claire y Chris Redfield se enfrentan a un nuevo brote del virus T en una remota prisión en el Océano Antártico y en un laboratorio subterráneo en la misma región. Con entornos 3D en tiempo real y cámaras dinámicas, el juego apostó por un tono de horror gótico europeo en lugar del estilo americano de los títulos previos. Pese a que las ventas fueron modestas comparadas con otros Resident Evil, fueron sólidas para los estándares de la Dreamcast y la crítica lo consideró no solo uno de los mejores títulos de la consola, sino también una de las entregas más destacadas de la franquicia. A comienzos del nuevo milenio, la aparición en el mercado de la Sega Dreamcast, sumado a un inminente salto de generación, obligó a Nintendo y a Sony a reducir el precio de venta de sus productos. En marzo del año 2000, si querías comprar una consola de videojuegos moderna, las opciones eran una Sega Dreamcast por 200 billetes y cada juego por $50 más, una PlayStation por $100 y cada juego por 40, o si no, las nuevas versiones de colores translúcidas de Nintendo 64 por $100 y sus cartuchos que dependiendo del juego rondaban los 60 y 45 billetes. El escenario mundial cambió con la llegada de la Dreamcast, pero una nueva consola de Sony prometía revolucionar la industria una vez más y Sega estaba alerta. When the PlayStation 2 does hit the streets, is it going to be real war between Sony and Sega to see who's going to win? We will compete against Sony and Nintendo, so we have big confidence that we can win. Who's going to fail? I don't say the specific name, but we will survive. It's not going to be the Dreamcast then. The Dreamcast will be there. It's not going to be one of the failures. I think PlayStation 2 will be a little bit better in terms of the graphics. Luego de su presentación en distintos eventos japoneses, la PlayStation 2 prometía continuar la senda del éxito marcada por su antecesora. El fenómeno mundial que había sido la primera PlayStation le dio a Sony la seguridad necesaria para iniciar una segunda batalla en el terreno de las consolas, esta vez con una máquina más potente, compatibilidad con los juegos de la generación anterior y el atractivo extra de reproducir películas en formato DVD. At the moment, Sega are having quite an easy time grabbing our attention. The Dreamcast is clearly the most powerful console ever built, but that won't last forever. Soon the PlayStation 2 will be shouting for us to take a look, and on that day, console wars will commence. Con una base de millones de jugadores fieles y una campaña publicitaria masiva, la llegada de la PlayStation 2 se convirtió en una amenaza directa para la Dreamcast. Cada una tenía sus ventajas y el público la decisión final. I would probably buy Sega Dreamcast. I'm not buying Dreamcast, I'm waiting for PlayStation 2. I bought the Dreamcast because I heard that you could play online. PlayStation 2 is definitely going to be a lot better. The Sega Dreamcast already out on the market and everybody knows the PlayStation 2 is just on the horizon waiting to strike. It's going to be a console war, there's going to be a real battle. El 4 de marzo del año 2000, la PlayStation 2 finalmente llegó a las tiendas japonesas y una enorme cantidad de personas hicieron eternas filas para llevarse la suya a casa. El precio oficial fue de 39.800 yens y la expectativa superó cualquier cálculo. Más de 10.000 personas se agolparon en las calles de Tokio el mismo día del lanzamiento. Incluso algunos estuvieron acampando 4 días antes. En apenas un fin de semana se agotó el 1.000.000 de consolas disponibles y de inmediato surgió un mercado negro en Akihabara y en sitios como eBay, donde la consola llegó a revenderse por encima de los $2.000. Más allá del éxito comercial, la consola debutó con algunas sombras. Las ventas de los juegos fueron bajas en comparación con el hardware, ya que muchos la compraron principalmente como reproductor de DVD. De hecho, durante esas primeras semanas, el producto más vendido no fue un videojuego, sino la película The Matrix en formato DVD. Antes del lanzamiento
lanzamiento de la Dreamcast, Sega había confirmado que el lector GD-ROM podía actualizarse en el futuro para leer DVD e incluso llegó a mostrar un prototipo en la E3 del 2000. Sin embargo, el accesorio nunca salió al mercado, dejando a la Dreamcast como la única consola de sexta generación sin soporte para ese formato. Con el paso de los meses, más adaptaciones de arcade se sumaron al catálogo de la consola. Un montón de videojuegos. El primero que vamos a ver hoy se llama Virtual Cop 2. Es versión Sega Dreamcast. En los salones de arcade, este juego ya era un viejo conocido e incluso había tenido su versión para Saturn a finales de 1996, pero su enorme popularidad lo mantuvo con vida al punto de dar el salto a la Dreamcast, donde volvió a brillar con luz propia. Virtua Cop 2. Grandes y exitosas franquicias que habían ganado un lugar privilegiado en la industria gracias a formar parte del catálogo de PlayStation, continuaron publicando títulos que también llegaron a la Dreamcast. If someone said you could look more beautiful overnight, wouldn't you give it a try? My secret is Dreamcast. I tried it and I've never looked so good. Wanna know how it works? Publicado inicialmente para PlayStation y PC en 1999, en marzo del año siguiente llegó la versión para Dreamcast y Macintosh. Tomb Raider: The Last Revelation fue la cuarta entrega de la saga y en esta ocasión Lara Croft debía enfrentar a un dios egipcio que había sido liberado accidentalmente. El juego recupera la esencia de los primeros títulos con entornos más cerrados y una narrativa intensa apostando por un tono más mitológico. La versión de Dreamcast fue criticada por problemas técnicos, mientras que las versiones de PlayStation y PC fueron mejor recibidas. A pesar de esto, The Last Revelation fue un éxito comercial, vendiendo alrededor de 5 millones de copias en todo el mundo. En el evento Tokyo Game Show 2000 de primavera, llevado a cabo a fines de marzo de ese mismo año, las principales empresas exhibieron sus novedades y proyectos en desarrollo. Tanto los periodistas como el público general estaban más que entusiasmados con los anuncios e ingresaban al predio a las corridas. Parecía una suelta de virgos. En el evento, Sega plantó distintas estaciones donde expuso de todo. Por un lado, juegos originales y nuevas adaptaciones, entre ellos el Samba de Amigo para jugar y bailar con las maracas. Además de eso, el The Typing of the Dead, una modificación del arcade de House of the Dead 2 en la que el arma es reemplazada por un teclado de computadora. En vez de apuntar y disparar, tenés que teclear el texto que aparece sobre cada uno de los zombies. Los presentes también pudieron ver y probar el Metropolis Street Racer, un juego de carreras exclusivo para Dreamcast. Metropolis Street Racer. Exclusive to Dreamcast. Grandia 2 también tuvo su lugar protagónico y las imágenes de demostración se pudieron ver en las pantallas junto al Animastar y al Sega Tetris. Sin embargo, lo más llamativo de todo fue la presentación del BMW MP3 Player, un dispositivo que se conectaba al puerto de control de manera similar al BMW convencional e incluía una salida para auriculares en su lateral izquierdo. Tenía una capacidad de 64 megas de almacenamiento y, según se anunciaba, se podía transformar en un reproductor de MP3 portátil. Lamentablemente, a pesar de haber sido presentado, jamás se comercializó. Otra de las excéntricas novedades fue el Dream Eye, una cámara digital de apenas 0.3 megapíxeles que se puso a la venta exclusivamente en Japón en septiembre del año 2000. El dispositivo fue pensado tanto para funcionar como webcam como para tomar fotos fijas, con la idea de que incluso algunos juegos llegaran a integrar funciones compatibles. Podías tomar fotos e intervenirlas con filtros y efectos y además hacer videollamadas, algo que empezaba a ser un estándar en las computadoras de la época, pero una absoluta novedad para una consola de videojuegos. Con el objetivo de impulsar la presencia de la Dreamcast en el competitivo mercado europeo, Sega redujo el precio de las consolas un 25%. Además, patrocinó a 4 equipos de fútbol europeos de gran renombre: el Arsenal de Inglaterra, el San Etienne de Francia, la Sampdoria de Italia y el Deportivo de La Coruña en España, logrando así conectar la marca con una audiencia amplia y generar visibilidad tanto en medios como en eventos deportivos. Una estrategia de marketing digna de campeones. Uno de los golpes más duros para la Dreamcast en Occidente llegó incluso antes de salir a la cancha. Electronic
Electronic Arts, el gigante de los videojuegos deportivos, decidió no apoyar a la consola. Eso significaba que la máquina de Sega no iba a tener ni FIFA ni Madden, dos títulos que, aunque algunos los vieran repetitivos, eran verdaderos vendedores de consolas en continente americano. Sega apostó fuerte a llenar ese vacío con su propio sello, Sega Sports, que resultó brillante, pero la ausencia de EA Sports dejó un hueco enorme en la mente del público. You have no idea how it was back in the Genesis days. We couldn't think, couldn't adjust. Look what you got. My receivers couldn't do that, and our defense sucked. You'll never get beat by the same whack play over and over. You better appreciate what you got, Junior. Hey, let me go. I think Ojimbo got hold of a bad taco. Hey, I'm a legend. En Estados Unidos, donde los juegos deportivos son religión, no contar con la marca FIFA o Madden fue lapidario. Sin embargo, Sega tuvo varios deportivos destacados, entre ellos un clásico de los arcades. Virtua Striker 2. Version 2000.1. Cuando el primer juego de la serie Virtua Striker llegó a los salones de videojuegos en 1994, el impacto fue inmediato. Era el primer simulador de fútbol totalmente 3 dimensiones con jugadores y estadios texturizados que dejaron con la boca abierta a todos los que estaban acostumbrados a sprites bidimensionales. Con apenas 3 botones para controlar todo, la propuesta era simple pero adictiva. En 1997, una nueva versión llegó con las piernas frescas y mucho hambre de gloria, Virtua Striker 2, con mejoras visuales, animaciones más realistas y un estilo arcade que no perdía intensidad, se convirtió en un hit absoluto en los arcades japoneses, al punto de ser uno de los títulos más taquilleros de 1998, solo por debajo del imbatible Tekken 3. El catálogo de Dreamcast recibió su versión en diciembre de 1999 y se tituló Virtua Striker 2 Bird 2001. La llegada a la consola fue todo un acontecimiento, pero las críticas estuvieron divididas. En Japón y Europa lo amaron. En Estados Unidos, en cambio, la recepción fue más fría. Aún así, para quienes buscaban partidos rápidos y llenos de emoción, Virtua Striker 2 fue una de las experiencias más puras y divertidas de la Dreamcast. Con el tenis sucedió algo muy similar. Virtua Tennis, conocido en Japón como Power Smash, debutó en los salones de arcade a fines de 1999 y rápidamente se convirtió en un imán de fichas. Su propuesta era clara: controles sencillos, partidos rápidos y un apartado gráfico que estaba a la altura de los mejores arcades de Sega. Un año más tarde, en julio del 2000, llegó a la Dreamcast un port impecable que incluso agregó un modo World Circuit para darle más profundidad a la experiencia hogareña. This is all history. If you concentrate, you'll see the future. La crítica especializada lo recibió con gran entusiasmo, destacando que era uno de los juegos más divertidos del catálogo y para muchos el mejor título multijugador de la consola. Una edición especial de la consola se puso a la venta bajo el nombre Sports Edition y, a diferencia de la original, tenía el control y su carcasa toda negra, una delicia. Los autos y las carreras han ocupado un lugar destacado en la historia de los videojuegos y durante los años 90 hubo un exponente que despertó verdaderas pasiones en los salones de arcade. Torneo Daytona número 33. Prepárate para vivir el encuentro con Nivel X. Vení a tirar cambios este sábado a las 11 en el Playland de Quilmes. Chicas, no se queden afuera. Te esperamos en Daytona USA. Poné el acelerador a fondo y subí al podio. Daytona USA, desarrollado por el legendario equipo Sega AM2 y publicado por la propia empresa en marzo de 1994, este videojuego de conducción se convirtió en un referente de los salones de arcade gracias a su frenética acción, gráficos coloridos y su inolvidable banda sonora. Vamos a ver quién es el ganador. Mucha atención. 5, 4, 3, 2, 1. El ganador es Diego. Buena carrera, Diego. Sí, estuvo buena. Impresionante. Bueno, ¿estás contento? ¿Cómo no te imaginas? Cambios automáticos o manuales, 3 pistas seleccionables y una jugabilidad súper adictiva apta para todo público. Un verdadero ícono de su tiempo. Daytona, USA. Gentlemen, start your engine. Go head to head on the most exciting adrenaline-pumping race simulator on the circuit. Daytona, USA. It's fast, it's intense, it's exhilarating, it's out of control, it's
Su éxito fue tan descomunal que no solo dominó los salones de arcade, sino que además motivó torneos y competencias oficiales e integró el catálogo de las consolas hogareñas más modernas de Sega. La versión para Saturn, que Sega puso a la venta en abril de 1995, recibió críticas positivas que destacaban su similitud con la máquina original de arcade. Sin embargo, también es cierto que tenía varios problemas gráficos y algo realmente imperdonable: no incluyó la opción multijugador. En noviembre de 1996, este error fue corregido en una segunda versión conocida como Daytona USA Championship Circuit Edition. En diciembre del año 2000, una nueva versión superadora se hizo presente en el catálogo de la Dreamcast y se tituló Daytona USA 2001. El juego ofrecía múltiples modos: carrera individual, campeonato, contrarreloj y lógicamente la opción multijugador en pantalla dividida. Inicialmente se podían usar 4 autos y varios más si lograbas desbloquearlos triunfando en las pistas. Por favor, abrochen su cinturón y prepárense para un inicio supercargado. Es hora de echar un vistazo a Daytona USA 2001 para el Dreamcast, la muy esperada conversión del juego de las maquinitas. Daytona USA era una propuesta mucho más depurada y moderna respecto a las versiones hogareñas anteriores. La prensa especializada le otorgó excelentes puntajes y los videojugadores de la época lo amaron. Al fin, y después de tanto desearlo, las versiones domésticas lucían y sonaban igual que las que jugábamos en los salones de arcade. Los autos y pistas se ven fantásticos. Los pequeños detalles de las gráficas, como las sombras y reflejos, todo contribuye a que sea una experiencia muy realista. Y chocas tu auto y el daño no desaparecerá mágicamente. Si bien en Argentina la Sega Dreamcast prácticamente no tuvo distribución oficial, a finales de 1999 y comienzos del 2000 llegaron las primeras unidades importadas por particulares y empresas de electrónica. En las publicidades de las tiendas especializadas que se anunciaban en revistas como Next Level, ya se notaba la presencia del nuevo sistema de Sega. Todos querían destacar que ya tenían la consola a la venta y varios títulos disponibles. Tiendas más importantes como Power Game publicaban su anuncio a doble página presumiendo la novedad e invitándote a ingresar a su página web, donde podías comprar los productos y de paso aprender algunos trucos. La tienda Powerall, en su primitivo sitio web, también ofrecía a la consola una amplia variedad de accesorios y varios juegos con un precio al público que iban desde los $30 hasta incluso los $100. Un tiempo más tarde, ya con la PlayStation 2 en el mercado, la famosa empresa CD Market ofrecía juegos como el Quake 3 Arena por 95 billetes, el Crazy Taxi por 39, el Sega Rally por 35 y el mouse fundamental para jugar Third Person Shooters por $45. Al igual que había sucedido unos años antes con el Family Game y la Sega Genesis, la piratería en Argentina seguía siendo un factor determinante a la hora de elegir un sistema u otro. Hacia finales de la década del 90, la PlayStation 1 era sin lugar a dudas la consola más popular. Si bien rara vez te cruzabas con un juego original, las copias se podían comprar prácticamente en cualquier tienda por $5 o $10. Cuando esas primeras Dreamcast llegaron al país, quedaron destinadas únicamente a un puñado de personas que podían permitirse comprar una consola de más de $400 y juegos originales. Sin embargo, al poco tiempo aparecieron alternativas que hicieron la ecuación más interesante. En junio del año 2000, un grupo de hackers llamado Utopia publicó el primer disco de buteo para la consola, el famoso Dreamcast CD Loader, un CD común y corriente que, utilizando la compatibilidad del sistema con el formato 1000 CD, salteaba la protección y permitía cargar juegos pirata sin necesidad de modificar el hardware. El procedimiento era tan sencillo como colocar el disco, esperar a la aparición de la icónica animación en 3 dimensiones y luego cambiarlo por una copia grabada en un CD común. Aunque los juegos originales de Dreamcast venían en un disco de mayor capacidad que un CD, la mayoría de los juegos podían adaptarse recortando archivos de audio o comprimiendo los videos, pero en general el resultado era sorprendentemente funcional. Con el correr de los meses, sería reemplazado por las llamadas copias self-boot, que ni siquiera necesitaban del disco de arranque. En mercados como Argentina, donde la piratería dominaba, este hallazgo fue decisivo. La consola seguía siendo toda una inversión, pero ahora, con la posibilidad de comprar copias pirata, la Dreamcast dejó de ser una consola prohibitiva y empezó a circular con mayor fuerza. La Dreamcast tuvo una gran variedad de periféricos.
la oferta parecía infinita. Tenías el joystick con palanca y 6 botones, el control con doble palanca para los juegos de mechas y robots gigantes, el volante para los de carrera, la pistola para los de disparos, la camarita para tomar fotos y video, los auriculares con micrófono, el teclado, el mouse, la caña de pescar, el dispositivo vibrador, un transmisor para hacer inalámbrico el control de la consola, las maracas, un kit de internet, un módem mejorado con soporte para banda ancha e incluso una expansión para transformar la Dreamcast en una estación de karaoke. Sin embargo, el delirio más grande del ecosistema fue el Divers 2000 serie CX1. Básicamente un monitor con la consola totalmente integrada, una Dreamcast All-in-One con los controles, teclado, mouse, cámara, antenitas y hasta luces laterales, el verdadero santo grial del coleccionista de Sega. El 31 de enero del año 2001, Sega hizo un importante y doloroso anuncio frente a la prensa local e internacional. A pesar de su alto nivel de innovación y de sus juegos icónicos, la consola no logró cumplir con las expectativas a nivel comercial. La empresa decidió entonces enfocarse exclusivamente en el desarrollo de software. セガといたしましてはソフトメーカーという形に今後展開していきますが、ドリームキャストのソフトとですね、他社フォーマット向けのソフトを合わせてですね、来期につきましては、これは前提条件といたしまして、マイクロソフト、Xbox、任天堂ゲームキューブが De esta forma, Sega cerraba el telón de una era de consolas hogareñas. Este sería entonces el final de una dinastía. Sin embargo, la producción de software seguía viva y más juegos se sumaban al catálogo. Se viene, Headhunter. Desarrollado por Amuse y publicado por Sega, este juego de acción y aventura llegó a las tiendas en noviembre del 2001 y nos ofrecía en pantalla una combinación de disparos en tercera persona y carreras en motocicleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El juego que vamos a ver hoy es el Headhunter para Sega Dreamcast. En este juego controlábamos a Jack Wade, un headhunter que debía capturar a los criminales más peligrosos de la ciudad mientras avanzaba en una historia ambientada en un futuro cercano donde los delincuentes eran castigados mediante el trasplante forzoso de sus... Influenciado por películas de acción de los años 80 y la ciencia ficción del director de Robocop, Paul Verhoeven, fue el primer proyecto de Amuse y contó con una banda sonora grabada en los legendarios estudios Abbey Road. La versión de Dreamcast recibió críticas muy positivas, destacando su historia, ambientación y la calidad de su jugabilidad. En Estados Unidos, el soporte oficial del sistema terminó a mediados del año 2002 con juegos deportivos como NHL 2K2 o NBA 2K2. En Argentina, durante el año 2003, empresas especializadas en la venta de videojuegos publicaban en sus páginas web consolas Nintendo 64 y PlayStation 1 de segunda mano, también GameCube y PlayStation 2 100% nuevas, dándole la espalda a la Dreamcast como clara evidencia del dominio casi total de Sony. Lo cierto es que quienes tuvieron una Dreamcast en Sudamérica por aquel entonces, más allá de la falta de soporte oficial de Sega, la siguieron disfrutando por un largo tiempo. En Japón, Sega continuó lanzando títulos hasta febrero del año 2004, cuando publicó Puyo Puyo Fever, considerado el último juego oficial de la compañía para la consola. Reencontrarnos con los juegos que disfrutamos por aquellos años o descubrir títulos que ni sabíamos que existían hoy es más fácil que nunca. Emuladores como Raycast o Red Dream funcionan en cualquier PC o Macintosh moderna, aunque desde mi punto de vista lo mejor es utilizar el hardware original y prescindir del lector de discos gracias al GDEMU o GDEMU, un reemplazo para la unidad GD-ROM que se instala directamente en su lugar y permite cargar imágenes de los juegos desde una tarjeta SD con tiempos de carga iguales o incluso mejores que usando discos originales, un sueño hecho realidad. La Dreamcast tuvo una vida corta pero intensa, a pesar de la falta de apoyo de desarrolladores importantes como Electronic Arts y Squaresoft. Sega logró construir un catálogo memorable y convertir la consola en un símbolo de innovación. Dreamcast vendió alrededor de 9 millones de unidades en todo el mundo y ofreció decenas de títulos exclusivos y de primer nivel. Hoy representa un ejemplo de innovación adelantada a su tiempo y sin lugar a dudas es uno de los grandes íconos de la era dorada de los videojuegos. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si tuviste o quisiste tener una Sega Dreamcast y cuáles son tus juegos favoritos. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.